De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 24 al 26. Tienes una opción enfrente de ti. Tú puedes quedarte solo con todas las comodidades y lujos de este mundo, o tú puedes perderlo todo para dar fruto. ¿Cuál de estas dos opciones es la que rutinariamente tú escoges al vivir tu día tras día? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives tu vida para ser fructífero o vives tu vida para quedarte cómodo? Jesús nos dice que aquellos que le siguen a Él van a tener que escoger entre su comodidad y sus planes o la bendición de Dios de llevar fruto y multiplicarse. Jesús nos dice que al grano de trigo le cuesta todo el poder dar fruto, pero que esta es una inversión, no es un desperdicio. Esto es una inversión porque Jesús promete que donde Él esté, su servidor también va a estar. Y Jesús promete que aquellos que lo entregan todo por Él recibirán la honra de Dios mismo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca del plan de Dios desde el principio de Génesis, de llamarnos para hacernos fructíferos, para multiplicarnos. Dios nos hizo a su imagen para multiplicar su imagen. Y vimos cómo no solamente en el Antiguo Testamento este plan es algo que Dios puso en el ADN de nuestra vida, la vida como seres humanos, pero la vida en general, un impulso de multiplicarse, de reproducirse, pero no solamente físicamente, también espiritualmente. Vimos cómo el pecado lastimó esos planes de Dios, cómo el pecado lastimó la imagen de Dios, distorsionó la imagen de Dios. Pero Dios no se quedó cruzado de manos, prometió un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dice que la palabra de Dios es la semilla de vida. El mensaje del Evangelio es capaz de darnos vida nueva si la recibimos en fe. Si la recibimos con un corazón abierto y un corazón sencillo y humilde, Dios puede traer vida donde no hay vida. Tenemos que ver el terreno de nuestro corazón, pero si el terreno es receptivo, si tenemos una actitud abierta y una respuesta de fe a la palabra de Dios, Dios puede traer una vida nueva. Ese nacer de nuevo, esa vida nueva es lo que la Biblia llama conversión. La semana pasada cambiamos nuestro enfoque de una perspectiva amplia de toda su Biblia a una perspectiva específica de qué es lo que pasa en la vida de un individuo que responde en fe a la oferta de perdón de sus pecados en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y lo empezamos a ver a través de la vida del apóstol Pablo. La semana pasada hablamos de su conversión, ¿recuerda? Antes del nieve, antes del hielo, dice, esta semana fue como si no nos hubiéramos reunido en un mes, ¿verdad? Encerrado uno en la casa, parece que pasó tanto tiempo, pero fue solamente una semana. Muchas veces nuestra vida espiritual se siente así, como un blur. Muchos de nosotros ya tenemos 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años de seguir a Jesús. Y a veces cuando miramos hacia atrás, en un sentido parece que fue ayer, pero ya tenemos millas. Ya no somos un modelo reciente, ¿verdad? Ya tenemos rato. Dios ha estado invirtiendo su vida y su reino en nuestras vidas porque es tiempo de dar fruto. Cuando Jesús vino a Jerusalén, justamente antes de ser entregado y de la Semana Santa, al entrar a Jerusalén vio una higuera, no una hoguera, una higuera, una planta de higos. Vio una higuera y se acercó buscando fruto. Pero cuando llegó no encontró más que puras hojas. Y le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Somos personas que llevan fruto o somos personas que tienen puras hojas?
Muchos de nosotros estamos frondosos, tenemos un montón de hojas, nos vemos re bien, hasta decimos, sí hermano, estoy bien, bendecido, prosperado en victoria, quién sabe qué tanto, ¿verdad? Pero estamos dando fruto. Fruto no solamente en nuestras vidas, lo cual es importante, pero fruto en multiplicar la vida de Dios en otras personas. Porque si no, nos estamos quedando cortos y nos vamos a quedar solos, sin más fruto. El plan de Dios es muchísimo más grande que eso. Primero, sí es necesario que nazcamos de nuevo para traer vida y dar fruto, pero nacer de nuevo es necesario, pero no suficiente para multiplicar la vida de Dios ni los planes que Dios tiene en nuestras vidas. Es necesario, pero tenemos que crecer y tenemos que pasar de la conversión al compromiso para poder multiplicarnos. Cristo dijo que para ser fructíferos tenemos que renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece y entregarnos por completo a Él. Pero a veces queremos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Hablando a una iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si tú eres una persona de doble ánimo, la Biblia dice que eres inconstante en todos tus caminos. A lo mejor tú ya pusiste tu fe en Jesús, a lo mejor tienes poco que le entregaste tu vida a Cristo. Déjame decirte, Cristo te recibe en su familia, Cristo te da la bendición del perdón de tus pecados, Cristo te regala el Espíritu Santo para vivir en ti, te da la Biblia, te da una familia de fe en la iglesia, te da una nueva misión, te da tantas cosas. Pero estas cosas que Cristo te da, te las da para bendecirte a ti, pero también para que tú seas de bendición para otros, no solo para ti. Dios quiere bendecirte para que tú seas de bendición. Y esa bendición solo va a suceder si tú puedes arraigar tus raíces, si puedes arraigar tus caminos en los principios y en la vida de Dios. Tu compromiso. Cristo quiere que te comprometas con Él. El canto que cantamos hace un momento es un canto inspirado por las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, capítulo 7. ¿Recuerdas cuando Jesús alimenta a los 5,000? La gente viene y se llena de pan, se llena de pescado y están bien a gusto. Después se van y regresan buscando más que comer. Jesús les dice, ustedes me buscan porque comieron y se llenaron. Busquen el pan de vida que solamente Dios puede dar. Y empiezan a tener un desacuerdo ahí. La mayoría de ellos se va. Porque la mayoría de nosotros viene buscando, sáname Señor, ayúdame, sácame de esta. No venimos buscando a Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren ustedes irse también? Váyanse. Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Señor, te vamos a seguir a ti. Eso es compromiso. Entonces, vamos a ver hoy en la vida del apóstol Pablo en qué consiste el crecer como un discípulo comprometido de Cristo. No solamente un convertido, no solamente una persona que dice, yo ya voy al cielo porque ya confía en Jesús. Bueno, eso puede ser cierto y debe ser cierto si vas a dar más fruto, pero no es suficiente para todo lo que Dios tiene planeado para que tú vivas en los caminos de Dios. Dios quiere que a tu conversión le permitas crecer en compromiso como un discípulo de Cristo para multiplicarte. Vamos a ver cómo es que estos discípulos se multiplican. Como una planta cuando se siembra en buena tierra, una semilla necesita un contexto saludable donde pueda crecer. Y ese contexto es el ambiente de la familia de Dios, los ministerios que en la iglesia, la familia de Dios, se desarrollan para que podamos crecer y ejercitar los dones y talentos que Dios nos da. Todo niño necesita un ambiente saludable donde pueda crecer, donde pueda ejercitarse. La iglesia es ese ambiente, esa familia donde empezamos a crecer para pasar de recibir a dar. Y poco a poquito, Dios va a levantar una cosecha a través de nosotros y en nosotros. Entonces, antes de ver el pasaje en Hechos capítulo 11, que es donde vamos a estar esta mañana, Hechos capítulo 11, viendo el crecimiento en compromiso del apóstol Pablo, la pregunta con la que vamos a tratar hoy es esta. ¿Qué clase de ministerio usa Dios para transformar nuevos creyentes en cristianos comprometidos? Cristianos comprometidos. ¿Eres tú una persona comprometida o eres nada más una persona involucrada? ¿Cuál eres? Porque muchos de nosotros estamos bien ocupados. Decimos, es que yo estoy bien involucrado en la iglesia,
pero ser involucrado no significa que estás comprometido. ¿En qué consiste el compromiso auténtico? Cuando yo estaba en el seminario, tuve la oportunidad de ir unos cuantos días de vacaciones al Mount Rushmore. ¿Alguien ha ido por ahí? Mount Rushmore, donde están las estatuas ahí en la montaña. Ok, Mount Rushmore, impresionante lugar. Pero ahí, para ir al Mount Rushmore, hay una pequeña tienda donde venden souvenirs. Y si usted va, puede comprar una copia de la Declaración de Independencia. Obviamente es una copia, ¿verdad? No es la original. Yo nunca la había visto con detalle, pero compré una. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención, aparte de la hermosa caligrafía con la que está escrita y donde dice "We the People", es que cuando usted lee todas las firmas de los 56 que firmaron, hay una firma que sobresalta sobre todas las demás. ¿La ha visto usted? ¿Ha leído este nombre de esta persona? John Hancock. Si usted ha visto la Declaración de Independencia, su firma es una firma enorme, enfrente, y no se la puede perder. John Hancock. Algunos historiadores dicen que John Hancock fue el primero que firmó la Declaración de Independencia y la firmó grande y enfrente para que el rey de Inglaterra ni siquiera tuviera que usar anteojos para reconocer cuál era su causa y su compromiso. John Hancock sabía que el poner su nombre en este documento le iba a costar su reputación, le iba a costar su fortuna, le iba a costar su futuro. Un futuro de comodidad, como una persona rica, como una persona acomodada. Le iba a costar gran sacrificio. Pero este era un hombre que estaba dispuesto a comprometerse con la causa de la libertad. Al hacer esta nueva nación, John Hancock puso su nombre para que el rey no tuviera problemas identificando su causa. El rey de Inglaterra después proclamó un edicto diciendo que si alguno de ellos quería cambiar de mente, les ofrecía amnistía. Pero interesantemente, John Hancock fue una de las personas que él dejó fuera de esa lista porque no había duda dónde estaba su lealtad. Déjame preguntarte, cuando la gente oye tu nombre, cuando tú firmas algún documento, cuando tú pones tu identidad y tu nombre y tu valor en alguna causa, ¿es claro para tu Dios que tu lealtad le pertenece a Él? Porque Jesús dijo, donde yo estoy, mi servidor también va a estar. Si tu nombre no es sinónimo con tu compromiso de seguir a Cristo, a lo mejor tú estás coqueteando con ser tibio, ni frío, ni caliente. El pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el mundo le dio a los seguidores de Cristo un nombre donde no había para dónde hacerse. Los que eran seguidores de Cristo lo eran o no. Y ese es donde viene el nombre de cristianos. Acompáñame a Hechos capítulo 11. Vamos a ver cómo es que los primeros discípulos fueron llamados por el mundo cristianos porque su compromiso con Cristo era tal que a la gente no le quedaba duda de quién seguían ellos. Hechos capítulo 11. Vamos a ver qué clase de ministerios Dios utiliza para crecer ese tipo de discípulos comprometidos. Vamos a ver que para transformar nuevos creyentes en cristianos comprometidos, Dios usa ministerios que se enfocan en tres prioridades importantes de ministerio. La primera de ellas es Hechos 11. Vamos a leer versículo 19 al versículo 30. Pongan mucha atención. Dice así. Hechos 11, 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron, esto enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Antes de ver las características de este ministerio que levanta discípulos comprometidos, cristianos, déjenme darle un poquito de contexto de qué está sucediendo aquí. Hechos 11, versículo 19 al 30, sucede más o menos alrededor del año 46 después de Cristo. La conversión de Pablo tuvo lugar alrededor del año 33. Desde su conversión a este pasaje, han pasado unos 13 años ya, 13, 14 años más o menos. Ya ha pasado un tiempo donde Pablo no es un nuevo convertido. ¿Y qué ha estado haciendo Pablo? Bueno, como usted ve en este pasaje, él está en Tarso, la ciudad de donde él es. Y desde su conversión, Saulo le ha estado diciendo a la gente cómo Jesús, al que antes él perseguía, ahora es el Mesías, a quien él sirve. Saulo se ha estado esforzando por testificar, pero no solamente eso, se ha estado también preparando. Si usted lee otros pasajes donde él habla acerca de qué sucede en esos años, como la carta a los Gálatas, Pablo está recibiendo enseñanzas de Jesús por inspiración del Espíritu Santo, pero también está aprendiendo de la iglesia. ¿Quién es Cristo? Pablo está creciendo en su discipulado, pero ya han pasado más de 10 años desde que se convirtió. Cuando usted es un nuevo convertido, usted puede simplemente cambiarse de religión y vivir por tradicionalismo. Usted va a la iglesia, lee su Biblia, usted hace las cosas por tradición. Y usted simplemente se va a convertir en una persona religiosa, de prácticas religiosas. Pero usted tiene la opción, en lugar de convertirse en una persona tradicionalista y religiosa, convertirse en un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo, en lugar de una persona que simplemente se cambia de religión, un discípulo de Cristo es alguien que aprende a vivir de una manera nueva, es un aprendiz de vida. Usted adquiere un estilo de vida nuevo que consiste en obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Esa es la gran comisión. Sí, comienza con su bautismo, cuando usted da testimonio de que usted es un seguidor de Cristo, pero ahora usted aprende a obedecer a Jesús. ¿Cuánto tiempo tarda aprender a obedecer? Tarda un tiempo, ¿verdad? Toda la vida. Estamos en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Sí nos va a tomar toda la vida, pero uno crece y debe haber progreso y debe haber cierta madurez. El evangelio cuando viene a nosotros nos va a tomar toda la vida, pero tiene que haber cierta transformación que sucede en el momento que usted recibe a Cristo y conforme usted le obedece. El problema con muchos de nosotros es que nos convertimos en cristianos calentabancas y cuando hace frío es bueno, pero de ahí más a veces no sirve de nada. Uno se sienta y se estaciona en la iglesia y ya, no se mueve. Cristo quiere que haya una transformación de vida para que lo que usted recibe poco a poquito, usted lo empiece a dar y compartir. Y eso es lo que le ha estado pasando a Saulo. Saulo se ha estado preparando. El ir a la iglesia, el ser parte de una comunidad como esta, no es ir a ponerse cómodo, es ir a prepararse para madurar y para compartir, para servir. Porque lo que va a suceder es esto. Dios no solamente está trabajando con nosotros individualmente, está trabajando alrededor en nuestras comunidades para llamar a personas a servir allí. Tú te estás preparando individualmente y Dios está preparando el contexto donde tú vas a dar fruto. En otras palabras, tú eres la semilla que Dios tiene que preparar para que cuando caigas en la tierra correcta, tú puedas florecer y dar fruto. Dios está preparando la tierra. Dios está preparando la comunidad alrededor. Y es lo que está sucediendo aquí. El ministerio que Dios empieza a utilizar para plantar y levantar una cosecha. Primero, nota el versículo 19. Primero, se enfoca en un evangelismo inclusivo. ¿Qué está sucediendo aquí? No solamente Dios está preparando a Pablo, con tiempo y discipulado, Dios está preparando también a la iglesia. Hechos capítulo 11 es lo que empieza a suceder después del acontecimiento que tiene lugar en Hechos capítulo 10, que es la conversión de Cornelio y su familia, los primeros gentiles que oficialmente entran al reino de Dios a través del ministerio del apóstol Pedro. Antes de estos pasajes, el ministerio de la iglesia estaba enfocado en los judíos, en Jerusalén, en Judea. Los samaritanos sí eran parte de eso, pero todavía personas culturalmente similares. En Hechos capítulo 10, los gentiles entran al reino y eso es un escándalo que usted no se imagina cuánto es.
Judíos y gentiles estaban enemistados mortalmente en el primer siglo. Se decían todo tipo de nombres, todo tipo de palabras ofensivas. Lo bueno es que nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de nombres se oyen entre culturas aquí? Si le digo, me corren, ¿verdad? Hay nombres que la gente se dice que hablan acerca del odio que existe entre diferentes naciones, entre diferentes grupos culturales, entre diferentes grupos étnicos. Pero Dios se estaba preparando para, como Efesios 2 dice, derribar la barrera de enemistad que separa a la humanidad de Dios y unos con otros. Dios estaba preparando un nuevo pueblo para toda nación, para toda generación, en cumplimiento de lo que Dios había prometido en la Gran Comisión. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando Dios empieza a recibir a los gentiles, los discípulos ahora van predicando un mensaje de reconciliación, pero no solamente con Dios, unos con otros. Los judíos empiezan a alcanzar a los griegos y Antioquía era una ciudad, Antioquía de Siria. Hay otras Antioquías en el Nuevo Testamento, pero esta Antioquía en particular era la tercera ciudad más grande de influencia del Imperio Romano. Antioquía se estaba preparando para ser el puerto de operaciones a través del cual el evangelio se iba a expandir a todo el mundo, incluso a Roma mismo, y a través de la cual Dios iba a enviar al apóstol Pablo. Todavía el terreno no estaba completamente listo, todavía Dios estaba trabajando en Pablo, pero Dios estaba preparando los recursos para el llamado que Dios tenía delante para ellos. Dios los iba a usar para cambiar el mundo. Y ahí en Antioquía llega el evangelio y note, no es Pedro, esto no es un apóstol superestrella, esas son personas de las cuales ni nombre tenemos. Personas de Chipre, personas de Cirenes, personas que tenían la pasión del evangelio y de alcanzar a toda nación y a toda generación. Ahora quiero decir cuando digo evangelismo inclusivo. El evangelio, hermanos, es un mensaje de la gracia de Dios y de reconciliación con Dios, pero también unos con otros, que debe alcanzar a todo tipo de persona, independientemente de su condición económica. El evangelio no nomás es para no nada más para los educados, no nomás es para los ricos, no nomás es para los guapos o las bonitas. El evangelio es para todos, jóvenes, viejos, que hablen inglés, que hablen español, más güeritos, más prietitos, no importa. Para toda persona, porque así como en Génesis Dios nos hizo a su imagen y semejanza y todos tenemos la misma dignidad, ahora en el evangelio Dios nos ofrece a todos los que somos pecadores, Dios nos ofrece la misma gracia a través de su Hijo. Es por gracia, no por nuestros méritos, que venimos a Dios. Y la iglesia debe ser esta comunidad, debe ser esta familia donde independientemente de su trasfondo cultural, usted es bienvenido a ser parte de la familia de Dios. Quiero que mire alrededor, hermanos. Mire alrededor. Mire, no le dé pena. Todos están bien guapos. Todos están bien. No le da pena. Con confianza. Entre nosotros, la mayoría de nosotros hablamos español y algunos somos bilingües y algunos hablan más de 2 idiomas. 3, 4, los que sean. Pero aquí tenemos personas en nuestro servicio en español de todo el mundo. Tenemos personas de México. Dios bendiga a los mexicanos, ¿verdad? Está. Déjenme decirles, si Dios puede recibir a los mexicanos, puede recibir al que caiga. Yo soy de México. La gracia de Dios es grande, ¿verdad? Pero hay más. Aquí tenemos personas de Nicaragua, tenemos personas de Guatemala, tenemos personas brasileñas, Puerto Rico, Argentina, adoptados también, Argentina también. Tenemos personas de todos lados, hermanos. Personas con diferentes culturas, diferentes costumbres, pero las culturas y costumbres no son lo que define nuestro compromiso principal. Esta iglesia no es una iglesia ni mexicana, ni argentina, ni guatemalteca, ni costarricense. Este es el cuerpo de Cristo. Y en esta iglesia quiero que mire alrededor, porque hermanos, por las últimas semanas, el año pasado, después de COVID, todo eso éramos unos 40, 50, 60. Consistentemente por las últimas semanas somos más de 100 personas. Que el Señor continúa trayendo de todo el mundo para prepararnos, para multiplicarnos. Dios nos está despertando, Dios nos está levantando. Nuestro servicio en inglés está creciendo también. Dios nos está trayendo personas literalmente de todo el mundo, porque aquí no somos 2 iglesias, somos una iglesia. Somos un cuerpo.
lo que estaba uniéndolos al principio en este pasaje era este evangelismo que alcanzaba a personas de toda nación, toda generación. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Yo le pregunté cuando empezamos esta serie, ¿qué haríamos si Dios nos trajera 100 convertidos nuevos a esta iglesia? ¿Qué haríamos? Los discipularíamos, gracias pastor. Los discipularíamos, les ayudaríamos a crecer en su compromiso con Cristo. Primero, confirmando el evangelio y asegurándoles que entran a ser parte de una familia para toda nación, toda generación. Perfecta, no, pero una que está siendo perfeccionada por Cristo. Una donde Cristo es paciente y por su gracia nos transforma. Y ahora viene el proceso de transformación. ¿Cómo es que Dios nos va a transformar? Aquí viene el siguiente ingrediente de este ministerio que tiene impacto para ayudarnos a crecer en compromiso. Un ministerio de discipulado transformador. ¿Qué sucede cuando ya el Señor añade a la iglesia y empezamos a crecer? En Hechos 11 todavía, versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando usted va a alcanzar a otros para Cristo, usted tiene las palabras de Dios y las obras de Dios, ambas. Usted demuestra las palabras de Dios en el Evangelio y demuestra las obras de Dios con su vida y con lo que solamente Dios puede hacer. ¿Cómo demostraron las obras de Dios? Miren lo que dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Los apóstoles oyen, Dios está haciendo una obra enorme entre los gentiles y mandan a Bernabé. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Usted se acuerda? Bernabé, en Hechos capítulo 9, es el que llamó a Saulo, lo presentó a los apóstoles y lo empezó a discipular. Cuando todo el mundo le tenía miedo a Saulo, Bernabé era una persona que veía el potencial de la gracia de Dios. Su nombre era un apodo. Bernabé significa hijo de consolación. Él vendió toda su herencia que sus padres le dieron, la vendió para que otros pudieran ser discipulados. Era una persona comprometida con Cristo, con todo. Y los apóstoles lo mandan. ¿Qué es lo primero que ve? Cuando usted va a una cultura diferente a la suya, las cosas pueden ser incómodas. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero en África. Nunca he estado en un lugar tan diferente a mi cultura como África. Costumbres, comidas, y a veces usted dice, híjole, es que si yo como me va a hacer daño. Usted confía en Dios, pero aún así le va a hacer daño. Le va a hacer daño. No sé qué comí. Yo no sé qué comí en mi tercer día. Comí algo, pero me hizo un daño. Mire, ese fue un exorcismo de arriba abajo. Todo lo que había dentro, espero menos el Espíritu Santo, todo salió. Todo, pero de una manera, ni le cuento porque espantoso. Incómodo. Sin familia, sin cuidado médico, sudando, pero espantoso. Fueron las 24 horas más miserables. Pero después de 24 horas, gracias a Dios, me tomé una medicina, me sentí mejor y ya me recuperé. Y el resto del viaje, todo fue bien. Pero qué miserables. Cuando yo voy a una comunidad que es diferente a la mía y en la que estoy cómoda, yo tendo a ser una persona que en lugar de ver el vaso medio lleno, lo veo medio vacío. Tiendo a ser criticón. Tiendo a tratar de arreglar cosas, de que las cosas mejoren. Y a veces cuando usted se enfoca en las diferencias, sean culturales o doctrinales o de la gente nueva, usted puede convertirse en una persona así como que quejumbrosa, murmuradora. Ay, ¿por qué esta gente dejan todo sucio? Ni les entiendo. Tiene un acento. Las comidas, su comida huele. No, está muy enchiloso. Usted ha oído todo eso, ¿verdad? Déjeme decirle. Bernabé era una persona que en lugar de enfocarse en las diferencias que la cultura pudiera crear, se enfocó en la gracia de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que Bernabé vio? Que Dios no ve esas pequeñeces que realmente nos enriquecen culturalmente. Bernabé no se enfocó en las diferencias, se enfocó en lo que Dios estaba haciendo, rescatando a personas que antes no eran parte de la familia de Dios. Como iglesia, hermanos, especialmente en un ministerio en español, usted sabe lo que se siente ser discriminado, ¿no? Pero usted sabe también lo que es discriminar. Yo soy de México y en México hay racismo. En México hay clasismo, hay todo tipo de marginalización y discriminación. Si estás más güero, si estás más oscuro, si hablas tal idioma, si tienes educación, si tienes dinero, dónde vives, en qué trabajas, todo. Pero Dios quiere que hagamos todo eso a un lado para enfocarnos en el discipulado.
que comienza con la gracia de Dios y afirma a otros. Mira la definición de discipulado en el versículo 22, exhortándolos a que de corazón firme permaneciesen fieles al Señor. El ministerio de discipulado es un ministerio donde todos nosotros tenemos que animarnos a ser fieles y permanecer firmes en el Señor. Obediencia a la palabra de Dios, que cuando alguien se caiga, tenga quien le levante. Que cuando alguien falte, hermanos, pasamos por una tormenta todos en la casa, ¿verdad? Mientras tengamos electricidad, todo está bien y comida en el refri. Pero ¿recordó el año pasado cuando no había electricidad? Me animó tanto, hermanos, ver a hermanos de la iglesia abriendo sus casas para recibirse unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Bernabé se da cuenta que él no puede solo. Y aquí es donde Pablo entra en acción. Bernabé va a Tarso, donde Pablo ya tiene un ministerio y se lo trae. Y le dice, necesito que me eches una mano. ¿Por qué? Porque Saulo era una persona entrenada, que conocía la Biblia, el discipulado era, pero su mero mole. Y si no me cree, lee las cartas de Pablo. Sus cartas son todo discipulado. Se lo trae y por un año enseñan a los discípulos, los afirman y los fortalecen y forman una de las iglesias más fuertes y catalíticas del Nuevo Testamento. Por un año. Hicieron, por la gracia de Dios, tan buen trabajo que la gente empezó a darse cuenta de la transformación en la vida de estas personas. ¿Transformación de qué tipo? Antioquía era una iglesia, era una ciudad de muchos recursos, pero era una ciudad inmoral. Segunda solo a Corinto, peor que Roma. Inmorales, su sexualidad, su vida era espantoso, los negocios deshonestos, pero el evangelio estaba cambiando sus vidas. ¿Y saben cómo empezó la gente a llamarles? Ahí dice, por primera vez la gente les llamó cristianos. Al principio, este era un término despectivo, era un término de desprecio. El partido de los cristianos. Así como cuando la gente te dice, mira, ahí viene el aleluya. Sí, ya la iglesia, el aleluya. La gente te pone nombres porque la gente identifica cómo vives. ¿Sabes de lo que se dieron cuenta ellos? Que cada vez que esta gente hablaba o vivía de tal manera, no podía pasar tiempo sin que mencionaran a Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo quieres que esta comunidad nos conozca? ¿Como una iglesia que atesora la palabra de Dios, que adora al Señor Jesús, al Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O que nomás sepan, Fear Baptist, pues ¿sabe qué será ese edificio viejo y blanco ahí con el ladrillo rojo? ¿Qué clase de nombre el mundo te pondría si reflejaran lo que ven de Cristo en ti? Ahí vienen los tibios, ahí vienen los fríos. ¿Quién viene? Había una transformación de vida. Por último, el versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Tercer elemento de estos ministerios que crecen. Una generosidad estratégica. Ya la iglesia está creciendo, ya el evangelismo alcanzó gente, ya el discipulado los afirmó en su compromiso. Ahora sí hay que descansar, ¿verdad? Ahí está, ya la hicimos. No. Dios ve lo que nosotros no vemos y Dios ve que la cosecha es mucho más grande que nuestro terrenito aquí. Dios sabe lo que viene a la vuelta de la esquina y en este pasaje, a través de uno de sus siervos, Dios revela que vienen tiempos de gran reto para el ministerio. ¿Y sabes qué hace la iglesia? La iglesia se da cuenta que lo que Dios les ha confiado no es para su comodidad, sino para la misión de Cristo. Y dicen, hemos recibido tanto de los hermanos de Jerusalén que ahora es lo justo que nosotros demos de lo que Dios nos da. Nadie los obligó, nadie los manipuló. Dios mostró una necesidad y Dios les dijo, ustedes tienen los recursos para que mi obra continúe si ustedes quieren ser parte de ella. ¿Y qué fue lo que Dios hizo a través de la iglesia? Mire, me encanta como dice, cada uno conforme a sus recursos, conforme a su voluntad, dieron generosamente para la obra de Dios. Déjame decirte por qué eso es importante. Cuando tú en tu vida espiritual
te acostumbras nada más a recibir y no a dar nada, tú sufres de obesidad espiritual, porque simplemente consumes, pero no la ejercitas y no multiplicas la vida que Dios te da. La verdadera madurez se mide no solamente por lo que haces con lo que recibes, sino por cómo tú contribuyes cuando Dios te da una oportunidad de servir lo que tú das. Pero no solamente lo que tú das, sino aquello a lo cual tú te das. Cuando tú te das a tu comodidad, cuando tú te das a tu religión, cuando tú te das a las cosas que tú consumes, te vuelves consumista. Pero cuando tú te das al Señor y su obra, tú eres una persona que da vida. En esta ocasión la iglesia respondió con generosidad. Y cuando Dios provee de la manera que lo hizo en Hechos, lo hace porque Dios está preparando a su iglesia para el siguiente paso, reproducirse y multiplicarse. Lo vamos a ver la semana que viene. Déjame decirte lo que siento yo. Hermanos, tengo aquí 4 años, casi 4 años. Y en esos 4 años Dios me ha permitido ver la bendición de que Dios transforme esta iglesia en una iglesia que se está preparando para multiplicarse. Yo no sé si Dios quiere que plantemos más iglesias, yo no sé si Dios quiere que renovemos iglesia, pero yo sí sé que Dios quiere que alcancemos personas convertidas, comprometidas y comisionadas. Empezando aquí. Pero toma recursos, ¿verdad? Y nos hemos estado preparando para hacerlo en discipulado, en evangelismo, con los dineros, todo eso. Pero déjame decirte lo siguiente. Lo que te voy a compartir, te lo voy a compartir no porque te estoy pidiendo que des más. Tú da lo que Dios te da. En esos casi 4 años que tengo aquí, cada año Dios ha cumplido nuestro presupuesto. Pero el año pasado me pasó algo que no estoy acostumbrado. Te conté la historia de los $100,000, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Casi al final del año, una familia de la iglesia me llama y me dice, Pastor Miguel, necesitamos que vengas. ¿Tienes 10 minutos? Sí, ya tengo 10 minutos para que quiera, ¿verdad? Sí, yo cómo no. Dice, te veo aquí en el negocio, no te voy a robar el tiempo. Claro que sí. Ahí voy. Me siento ahí en el negocio de este señor. Me dice, mira Miguel, mi esposa y yo ya estamos grandes. Vivimos de nuestro negocio día al día. Pero Dios nos ha bendecido de una manera inesperada, de tal manera que ya no necesitamos trabajar. Y nosotros creemos en el ministerio que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Nosotros sentimos que Dios está preparando a nuestra iglesia para algo que a lo mejor no sabemos todavía, pero tenemos que estar listos cuando llegue. Pero esto no va a suceder a menos que toda la iglesia esté comprometida. Dios ha puesto algo en nuestro corazón que hoy queremos decirte, pero solamente y compartirte solamente si tú compartes esto con la iglesia. Yo, bueno, ¿qué es? No, primero dime. Me dice, queremos dar 10% de lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Pero tienes que decirle a la iglesia que es el tiempo de comprometerse, que aquí está nuestra parte, pero cada quien tiene que dar su parte. Me da un cheque de $80,000. El año pasado alguien nos dio varias personas nos dieron $190,000 que están esperando la dirección de Dios en este año. No solamente Dios suplió nuestro presupuesto, Dios lo excedió. Enviamos más a misiones este año, el año pasado, de lo que habíamos mandado. ¿Para qué, hermanos? ¿Quiere Dios que paguemos la deuda que tenemos de los edificios? ¿Quiere Dios que renovemos iglesias, que compremos las casas para desarrollar siervos? Tenemos tantas buenas opciones. Pero lo que yo creo que Dios quiere ahorita, porque todavía no sabemos qué exactamente Dios quiere, no lo nuestro, sino a nosotros. Y Dios quiere recordarnos que cualquiera que su llamado tiene este año para nosotros de multiplicarnos, Dios va a proveer cualquiera que esto requiera. En tu propia vida, Dios quiere proveer cualquiera que sea tu necesidad para que tú te conviertas en un seguidor comprometido de Cristo. Pero para que esto suceda, Dios quiere no que tú le des lo tuyo, sino que tú te des a Él. Ese es el compromiso. Si tú te entregas a Dios, no por lo que recibes simplemente de Él, sino porque Él se merece tu lealtad, sin compromiso alguno con el mundo, entonces eso es verdadero compromiso. Lo que te he contado hoy, te lo digo porque ya es mi parte.
Yo te he dicho el desafío que Dios nos ha dado a través de esta pareja generosa. Tú eres el legado de una nueva generación de discípulos que viene. Y discípulos comprometidos. Déjame terminar con esto. El verdadero compromiso no se mide solo por las cosas que damos, sino por las cosas a las cuales nos damos. Nuestro nombre como cristianos revela nuestra identidad como aquellos que pertenecen a Cristo. ¿A quién perteneces tú? Vas a venir a la cena del Señor. Y yo te invito en esos momentos a preparar tu corazón. Vamos a entrar en un canto juntos y en este canto tú puedes orar y decirle: Señor, yo quiero ser todo tuyo. Yo te pertenezco a ti. Si hay algo que no te deje entregarte a Él, ríndeselo a Jesús antes de venir a la mesa. Ríndeselo a Él. Cristo quiere seguidores comprometidos.